Damos la bienvenida y lo felicitamos porque el doctor José Joaquín Puello, estamos a principios de año, todavía se puede felicitar a la gente que uno quiere mucho, al doctor José Joaquín Puello, quien es neurólogo y director del Departamento de Neurociencia del Centro SECANOT en República Dominicana. Al doctor le damos la bienvenida y le vamos a preguntar cómo es que se ponen los médicos a trabajar y que se hace eficiente un hospital público. Adelante, doctor. ¡Ay, madre! Doctor, usted que sabe de mondongo, desenrede nuestra tripa. ¿Qué pregunta? Bueno, sí. Adelante, porque usted viene con presión aquí porque tiene que irse a trabajar el día entero y termina tarde y los días tiene mucha cirugía y muchas cosas. Voy todos los días. Bueno, pero por eso es que tenemos que hablar. Esencialmente, bueno, decirle a nuestro público y a ustedes, dentro de un mes y medio yo cumplo 62 años en el hospital, trabajando 62 en el hospital. 62 años. Wow. Que no es un poquito, ¿verdad? Sí, bueno, gran parte de mi vida, ¿no? Si le sacamos los 6 años de la escuela de medicina, súmalos, porque yo viví en el hospital Aybar cuando estudiaba medicina. Pero bueno, para que no me calculen la edad, ¿no? Bueno. No, el tema usted fue un prodigio que se graduó a los 14 años de médico. Sí, el tema es interesante porque yo creo que el autoelogio es malo, pero la historia de un médico es buena. Dios quiso, y fue un premio que me dio, de que yo muy joven, siendo un muchacho, señores, de San Juan de la Maguana, poder estudiar de los 10 grandes hospitales universitarios del mundo, yo estudié en 4 de ellos. Entonces, algo aprendí de la medicina, cómo se practica la medicina. Aquí viene lo de la pregunta. La medicina está estratificada ahora mismo. ¿Qué es lo más beneficioso desde el punto de vista médico? Vamos a decirlo en una sola frase. Las clínicas de atención primaria. Si nosotros tuviésemos, y tenemos, se ha hecho un trabajo, no vamos a decir que no tampoco, se ha hecho un trabajo. No es fácil porque muchos médicos no quieren trabajar en clínicas de atención primaria, pero la medicina de atención primaria fue lo que yo viví tanto en Europa como en Canadá y en Estados Unidos. Son las que realmente soportan el sistema de salud, porque la mayor parte de los pacientes que tienen, como William decía hace unos minutos, si tú tienes clínica de atención primaria que atienden a las embarazadas, a los obesos, a los hipertensos, a los diabéticos, al que tiene un pie diabético, al que tiene un dolor de cabeza por migraña, el que vacuna a los niños. Si tú tienes esos centros, tú vas a disminuir la inversión que nosotros hacemos aquí en el país en los centros de alto nivel. Y yo trabajo en un centro de alto nivel. Y son necesarios porque de todo ese grupo de pacientes que va a ir a ver un médico general o un médico de familia, tú vas a encontrar todos los días, subrayo, todos los días tú vas a encontrar una enfermedad catastrófica. Alguien que llega con un tumor cerebral, alguien que tiene una insuficiencia renal severa, alguien que tiene una insuficiencia cardíaca por trastornos cardiovasculares severos, sobre todo por la hipertensión. Entonces, los centros de atención primaria es lo que realmente ha hecho que en esos países muy avanzados en la medicina nos lleven muchos años. Entonces, esa es una tarea pendiente, no hay ninguna duda de que, como tú decías, es cuestión de política pública. Eso es sentarnos a hablar de esa política pública que necesitamos, pero a ese personal de atención primaria hay que pagarles lo que se merecen. Entonces, uno de los temas más serios que nosotros enfrentamos es que cada cierto tiempo el colegio médico pide aumento para los médicos. Pero ¿qué ocurre? Que el aumento es uniforme. Hay médicos que deben percibir mayores beneficios desde el punto de vista del salario, claro, porque tienen otras condiciones. Claro. Pongamos, por ejemplo, en el caso que yo dirijo, neurocirugía. Un neurocirujano, para hacerse un experto en cirugía, requiere 6 años de medicina, requiere 5 años de especialidad, 5 años de especialidad y 2 de subespecialidad. Quiere decir que cuando ya él va a conseguir su primer empleo,
él tiene entre 12 y 13 años estudiando. Entonces, ese tipo de médico, obviamente que tú tienes... Estudiando medicina. Medicina, bueno, ese es un tema que nos ha preocupado por años y algo que yo he dicho aquí en este programa muchas veces, y qué lástima que Julito no está aquí, que ustedes saben que me gustaría a mí que la carrera médica estatal sea como la de la Cancillería. ¿Cómo Que, así? bueno, que el médico decida que no va a ser medicina privada, sino que va a estar solamente en un hospital. Que yo sepa, hasta el día de hoy, que estamos hablando día 15, no hay un solo hospital en el mundo entero que haya avanzado y dado un servicio excelente a los usuarios, que sus médicos no trabajen. Voy a decir una cifra que no es esa, mínimo 8 horas. El médico tiene que estar en los hospitales mínimo 8 horas. Tú no puedes hacer un trabajo efectivo a menos que tú estés 8 horas en un hospital estatal. Entonces, de eso se trata. 8 horas y todos los días. Sí, bueno, nosotros pudiéramos perfectamente bien, como hablamos unos segundos de la política de salud. Si yo tuviera la potestad de hacer eso, yo recurriría a la política de salud estatal, de médicos que se dediquen única y exclusivamente... Que ganen todo el dinero. Solamente. ¿Por qué digo esto? Porque hay enfermedades que nos llevan mucho tiempo curar al paciente. Tomemos neurocirugía. Ponerle 22 tornillos a una escoliosis, es una desviación de la columna, a un ser humano en Secanó, por ejemplo, nos toma mínimo 6 horas y media, 7 horas. Pero el médico tiene que quedarse ahí hasta que despierte para ver si tiene... Y empezó antes la cirugía. Signos neurológicos, si sale con debilidad de las piernas, si despierta bien, etc. Y ese es uno. Ese es uno. Pero si ya estamos hablando de cirugía cardíaca o de cirugía de alta complejidad en el cerebro, que por cierto en el cerebro humano las cirugías de alta complejidad están en la profundidad del cerebro, lo que se llaman los ventrículos, o aquí atrás, en la fosa posterior. Yo he pasado 15 horas de pie en el quirófano, 15 horas, operando un tumor. Bueno, me he sentado, por supuesto. Entonces, hay que dividir la medicina. Esa es la medicina hospitalaria, la medicina que la gente reclama, la medicina de alto nivel. Pero más del 80% de los pacientes que van a nuestros hospitales van con quejas que pueden ser tratadas en un centro de atención primaria. Entonces, si ustedes me preguntaran, entonces, doctor, ¿cómo debe estar repartida la inversión? Yo diría que la inversión debe ser 70-30. 70 en la medicina de atención primaria y 30 en la medicina de alta complejidad. Eso fue lo que yo viví en los años que estuve fuera estudiando. Y funciona perfectamente bien. Ahora, esto es una política de salud. No hay ninguna duda que nosotros somos un país con carencias. Obviamente somos un país pequeño, se nos dificulta realmente obtener recursos para la medicina. Bueno, ustedes vieron ahora recientemente el lío tremendo que se le armó al presidente con la reforma que nosotros necesitamos, más temprano que tarde. Y estoy pisando unos callos con eso, pero todo el mundo sabe que es así, que para nosotros poder dar el servicio que la población requiere, no solamente en medicina, pero también en las otras carencias que nosotros tenemos o falencias que tenemos en el país. Y finalmente, a mí me gustaría decirle que la medicina es barata, pero no le puedo decir eso. La medicina es cara, sumamente cara. ¿Por qué la medicina es cara? Porque la inversión que se hace de las grandes compañías que producen, fabrican y venden los insumos médicos son altamente costosos, Y los equipos de los hospitales también, la inversión inicial. Bueno, yo por ejemplo les puedo decir a ustedes cosas que hoy sabemos que antes no sabíamos. Nosotros sabemos que ya está en camino la vacuna para el Parkinson, pero cuando venga va a ser costosa. Nosotros sabemos que tenemos
que se llaman anticuerpos monoclonales. Es una inyección que se le pone a los migrañosos para que estén un año sin dolor de cabeza, pero el costo de $26,000 por inyección, señores, eso le da en el bolsillo. Por un sistema de seguridad social. Bueno, hay dos o tres ahí que vieron eso de la vacuna del Parkinson, la del Alzheimer, la de los pulmones, que dijeron, bueno, esos cuartos los van a buscar temprano. Bueno, pero hay un tema. Por ejemplo, en Estados Unidos hay datos que nos llaman mucho la atención, y es más o menos así en los países europeos también. En Estados Unidos hay 16 millones de personas todos los días que no van a trabajar por las jaquecas, por la migraña. Entonces la medicina va evolucionando y va produciendo medicamentos y va produciendo equipos que nos hacen la vida más fácil al paciente, y obviamente garantiza que el paciente va a salir mucho mejor de un procedimiento o de una enfermedad cualquiera. En el caso de la medicina que nosotros hacemos en Secanot, que es un hospital de 4º nivel, obviamente que es costoso. Si una inversión en inteligencia artificial cuesta dinero, señores, estamos hablando de 3.7. ¿Y qué aplicaciones tiene inteligencia artificial, por ejemplo, en Secanot? No, la más importante aplicación de la inteligencia artificial en este momento que estamos hablando, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse, la vamos a utilizar, pero mucho cuidado. La inteligencia artificial nos va a ayudar en dos aspectos fundamentales en los consultorios. Uno, en la interpretación de los exámenes radiológicos. Definitivamente nos va a ayudar. Y nos va a pavimentar el camino en la interpretación de los parámetros que nosotros utilizamos para llegar al diagnóstico. Pero hasta ahí, hasta ahí. Ahora mismo, en el mundo entero que nosotros estamos hablando, estaba leyendo la encuesta que salió en España hace unos 4 o 5 días. Ahora mismo en el mundo entero solamente un 7% de los hospitales universitarios del mundo están utilizando la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no va a suplantar a los médicos. La computadora no se ríe, ni le pasa la mano a un paciente, ni le da la mano, ni lo abraza tampoco. No lo hace. Todavía hay médicos que abrazan y dan la mano. Claro que sí. Médicos con vocación. No, yo quiero defender a mi clase. Sí, miren, a los que me están escuchando. En la práctica diaria, nosotros los médicos vemos cosas que a nosotros mismos se nos hace un nudo en la garganta. Les voy a narrar un solo caso, rapidito. Cuando el COVID, bueno, tú sabes que tuvimos mucho COVID allá en el Secanot, claro, casi 200 camas. Y murió un paciente que una enfermera lo estaba tratando. Esa enfermera se abrazó al cadáver durante 2 horas, llorando. Entonces, eso ejemplifica lo que es esta profesión que te golpea muy duramente, porque tú estás tratando ¿con qué? Con la angustia humana, con el dolor humano, con la preocupación, se me va a morir mi hijo, ¿cómo va a salir mi papá de una cirugía? Otro modelo manda a esa enfermera a una terapia psicológica. Bueno, esa en particular está todavía en terapia psicológica. Entonces sí, hay un nicho de médicos que entienden que esta profesión no solamente es para tú vivir de ella, que debes vivir de ella. Bueno, en nuestra América hay casos interesantes, el que yo siempre menciono es El Salvador, donde el médico que es el súper especialista tiene un sueldo más alto que el médico que simplemente hace una labor de consulta, de hacer un diagnóstico, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que la especialidad se paga, porque un médico que te abre el corazón y en cuestión de, que esto es increíble por cierto, en cuestión de media hora con el corazón latiendo te ponga un bypass o 3 bypass, eso lo hacemos aquí en el país, para que ustedes lo sepan. A ese médico hay que pagarle, ese médico está haciendo algo, un procedimiento que es altamente especializado. Entonces, de eso se trata. Ahorita cuando se hablaba de los incentivos, yo creo que sí, que esa es una buena práctica.
Me gustaría que se le cambiara el nombre, que se le pusiera honorarios complementarios. Claro. No está correcto incentivo. Sí, sí. Bueno, desde el punto de vista de hecho, aunque no está incorrecto del todo, porque los nuevos modelos de reembolso en salud se llaman incentivos, porque incentivan conducta o desincentivan conductas. Sí. Depende cómo se utilice. El incentivo es el efecto del honorario complementario. Entonces los médicos quieren trabajar más. La robótica está llegando a ese cambio. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos unos proyectos que lo hemos discutido muy intensamente con el presidente de la República y con la vicepresidenta. Y nosotros nos estamos acercando a tener ya la inteligencia artificial para los casos de alta complejidad. Yo quiero hacer una aclaración breve. Realmente no es un robot, es mecatrónica, ¿eh? Es mecatrónica. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, La diferencia es que el médico tiene que estar presente. Sí. El robot no trabaja, el robot puede trabajar solo. En la mecatrónica tú tienes el otro día me estaban explicando, y no lo he visto así, de lo que es la cirugía robótica, por ejemplo, en una laparoscopía, dice, bueno, cuando es una robótica, el médico tiene que estar ahí manejando como quiera, aunque esté en otro lugar, pero es igualito que... Bueno, obligatoriamente, porque las máquinas fallan, las máquinas pueden fallar. Entonces, el médico es quien, determina dónde va a trabajar, tiene que vigilar lo que está haciendo la mecatrónica, porque si no pueden haber errores. bueno, señores, esto es increíble, porque el doctor no ha dicho su edad, él dejó que todo el mundo infiriera más o menos qué es lo que hay. Y venir aquí a hablar de inteligencia artificial, de mecatrónica, en la medicina, robótica, cuando tenemos todavía mucha gente discutiendo, y la seguridad social no, si aprobamos la aspirina, por decir una vaina. Sí, no, mire, yo tengo un rato, doctor William, a propósito de eso, y quizás tiene que ver mucho con la pregunta. Él habla de 63 años de experiencia. 62, no le ponga 62 años, y yo me pregunto, el doctor Puello, ¿cuántas cosas que parecían incurables encontró al inicio que hoy en día son tratables? La lista es larguísima, sí, larguísima. Pero usted ha estado en ese proceso. En la práctica diaria, ¿verdad? En la práctica diaria que nos compete a los hombres que estamos aquí, hoy día no debe morirse ningún hombre por un carcinoma de próstata. Así es. No debe morirse. Así mismo. No, así es. Ni por sobretratarlo tampoco, doctor. Claro. Vamos a hablar de eso. Claro. Entonces, muchas cosas que anteriormente eran realmente increíbles. Miren, cuando yo regresé al país, para yo poder ver el cerebro, solamente estaba el doctor Arias Lora aquí, éramos los únicos dos. Ajá. No teníamos que llevar el paciente a rayos X y teníamos que hacer dos cosas: colocarle aire por aquí, por la columna vertebral, para que el aire subiera al cerebro y nosotros poderlo ver por dentro, o hacerle dos agujeros aquí atrás y meterle aire, inyectarle aire para ver el cerebelo. Algunos de esos pacientes murieron en el procedimiento, pero era lo único que podíamos hacer. Doctor, y ahora tú entras a un paciente en un tomógrafo de 128, que por cierto lo tenemos allá en la ciudad sanitaria. Tú entras a un paciente en el tomógrafo de 128 conductores y en 3 minutos te da el diagnóstico. Entonces la medicina ha dado un salto realmente gigantesco. Y ahí era que usted hablaba del tema de la inteligencia artificial, porque quizás la gente empieza a pensar, ¿qué pasó? Y usted decía, no va a sustituir al médico. Lo que pasa es que estos tomógrafos que están conectados a grandes bases de datos, Claro. que tienen millones y centenares de millones de imágenes similares, con diagnóstico ya hecho, comparan en esa misma fracción de segundo, en esa base de datos en el mundo entero, esa imagen que usted tiene, y le dice la probabilidad casi exacta, milimétrica, de 99.999999% de que sea esto, es tal cosa. Pero no es porque usted
terminó, cuando digo usted, quiero decir el médico, terminó siendo el genio, sino que está asistido por algo que él no tiene que recordarlo, porque recuerdo... No, y además, como tú dices, una base de datos que fue alimentada a esa computadora con Sí. millones y millones de... Pero que el tomógrafo está datos. conectado a esa computadora Y el- que se y el- conecta con y el esos to- servidores y el- en otra parte del mundo. Y el tomógrafo también. Entonces está viendo y está comparando esas imágenes. Y lo mismo está pasando incluso con la oftalmología. O sea, hay equipos de tonografía o de mirar ¿cómo se llama? El que utilizamos normalmente en la evaluación médica cuando dilatamos la pupila, me fue. Sí. ¿Verdad? Que usted está mirando fondo de ojo y ese fondo de ojo que usted está mirando ahí, con una foto, está comparando también con centenares de millones de bases de datos y le está diciendo de esa lesión. Pero se lo está diciendo a un técnico, a un médico general que pueda estar en un centro de atención primaria. Y él lo está mirando y él no tiene que tratarlo, pero ya hizo la evaluación con ese fondo de ojo y está tomando está teniendo un diagnóstico con precisión y la va a enviar al médico, al oftalmólogo, para que continúe Ahora, con la eso. inteligencia artificial trae otra ventaja, que la quiero decir así muy rápidamente. Es la ventaja que tiene que ver con internamiento, morbilidad son las complicaciones que puede tener un paciente después de un procedimiento y por último la mortalidad. Con respecto al internamiento, sí, los estudios revelan que el 51% de los pacientes que son operados con inteligencia artificial que los pacientes que son operados por inteligencia artificial van a disminuir en un 51% la estadía en el hospital. Tú que manejas esos datos económicos, imagínate tú que tú tienes que estar 10 días después de una gran operación cardíaca, con la inteligencia artificial vas a estar 5. Pero entonces disminuye la morbilidad, lo que quiero decir, las complicaciones en un 46%. ¿Y la 46%, o sea, la morbilidad es la complicación. Ajá. Infecciones, que se abre una herida, etcétera. La disminuye en un 46%. Y la mortalidad, esto sí yo quiero decirlo despacito, en un 40%. Quiere decir que la inteligencia artificial, que a veces la rechazamos, porque bueno, es costosa al principio, etcétera, etcétera, todas esas cosas que la gente dice, que es una máquina que nos está operando, que no es así, realmente es un ahorro grande para el sistema de salud. Y en términos puramente prácticos, estamos hablando que inteligencia artificial, por ejemplo en neurocirugía, que es la que yo mejor conozco, esos 3.7 millones de dólares se pagan en un año. La máquina te lo devuelve. Entonces, interesante lo que estamos viviendo en este momento en el camino de la medicina moderna. Desde el punto de vista del costo operacional, doctor. Imagínate. Cuando lo metemos al costo de la carga de enfermedad, estamos hablando de que el retorno es mucho mayor. Sí, pero ahí. Pero mira, voy a aprovechar que el doctor está aquí para hacer esto, que de eso que él hace referencia. En un caso personal, un familiar hizo una obstrucción intestinal hace un par de semanas y se lleva a la clínica. De la clínica dice, mira, vamos a referirlo a otra clínica porque posiblemente es una obstrucción y hay que ver qué está ocasionando esa obstrucción y posiblemente hay que, según los estudios, no sabemos qué es, si es una masa que está presionando, si es un divertículo, una cosa así, pero hay que tenerla por si hay que abrirla para quitar esa obstrucción y ver después qué la está ocasionando. Bien, traslado, emergencia, preparar para cirugía, repiten los estudios. El mismo diagnóstico, una obstrucción, no se sabe por qué, puede ser esto, puede ser aquello. Me dice el médico, mira, hay un servicio que tú mandes esas imágenes a un centro médico de radiología de Nueva York con inteligencia artificial y te dan los resultados de una vez. Digo, no, yo lo voy a usar y mando los resultados. Resultados lo mandan a la hora.
dejen ese paciente no tiene una obstrucción provocada por nada que lo está, es una obstrucción interna por esto, eso es nuestro resultado que está ahí. Párala, púrgala hasta que se termine y no hay cirugía. Eso fue real por inteligencia artificial ya. Pero te lo dije hace unos minutos. O sea, para que tú entiendas. Sí, la inteligencia artificial. ¿Tú te imaginas abrirle a una persona la barriga y cortarle los intestinos? Y ve, no. Pero sea, te lo comenté hace unos minutos, que realmente la inteligencia artificial en prima facie nos va a ayudar enormemente en el diagnóstico radiológico. Porque lo que tú decías, la cantidad de información que se le entra a la computadora es realmente increíble. Y realmente eso va a venir, es cuestión de tiempo. Pero miren, hay temas también que a uno le chocan. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson grave, nosotros operamos, nos hacemos un agujerito, entramos un catéter, y entonces quemamos la zona del cerebro que tiene que ver con el Parkinson. Y otras veces colocamos la estimulación cerebral profunda, que es como si fuera un marcapaso, ¿no? Marcapaso. Bueno, hay una máquina ahora que es ultrasonido por nanotecnología, la misma nanotecnología, la misma tecnología que usan los submarinos atómicos, que con ultrasonido de alta frecuencia, sin abrir la cabeza, en una hora tú haces lo mismo que hacemos con la cirugía. Hay una diferencia en el sistema de salud pública nacional y la medicina privada, muy marcada la diferencia. Mira, ¿qué te digo? Mi experiencia ahora mismo es que nosotros, y lo quiero decir, tampoco no es un elogio gratuito, pero nosotros desde el gobierno hemos ido mejorando el servicio que nosotros damos en los hospitales. Si tú me pides que exprima la toalla hasta la última gota, yo te diría que hay hospitales de la red pública que son mejores que las clínicas. Claro. En tecnología y en la infraestructura humana. No son muchas, pero la verdad hay que decirlo. Nosotros en la medicina, en la medicina los hospitales estatal, traumatológicos, sí, no es lo mejorado. mismo tú tener un accidente grave y que te paren en cualquier clínica por ahí, que te lleven a un hospital especializado. ¿Sabes cuántas caderas opera el Darío y cuántas rodillas? Y el trauma en el momento no, pero hemos mejorado y nosotros no podemos ser tan pesimistas para decir que todo está mal. No es verdad, nosotros hemos avanzado, hemos mejorado. Bueno, ayer tenía yo una conversación con los directivos de aquí, de América Central y del Caribe, de los Juegos centroamericanos que vienen para el 26. Y a mí me tocó exponerles lo que era la ciudad sanitaria como el hospital central para darle servicio a los atletas y a la familia olímpica que viene. Los ojos de estos extranjeros se pusieron de este tamaño porque en sus países no existe un hospital como ese. Doctor, entonces tú te fijas las contradicciones. En este tiempo que nos queda, estos cortos minutos ya, vamos a hablar de la ciudad sanitaria. Ese desafío que usted aceptó, ¿verdad? Y yo lo abracé cuando lo vi la primera vez después de usted haber aceptado ese desafío. ¿Tú quieres? No, lo abracé y le dije, usted es un hombre guapo. Te lo resumo en una frase que todos conocemos los dominicanos. A lo que no te cuesta, hagámosle fiesta. Para tú lograr cosas de mucho nivel, tú tienes que ser perseverante y hablar. No pelear con los gobiernos. A los gobiernos se les convence, tú no peleas con ellos. Tú vas con los argumentos y poco a poco hemos ido avanzando. Y ahora mismo lo que nos queda es más o menos quizás un 15% para terminarlo. Que se está terminando ya el hospital grande, el clínico quirúrgico, eso por decisión del presidente. Y parece que no me gusta dar fecha, porque tú sabes cómo es la construcción. Sí, no, y después la publica. Y además el doctor José Joaquín Puello anuncia
Sí. El 4 de mayo va a abrir la ciudad sanitaria. Me voy a equivocar. Así es. Y además que los equipos de alta tecnología en medicina, tú no los compras como ir a comprar una cerveza. Hay que mandarlos a hacer, se toman meses. Son custom made, así Pero mismo. es probable que para mediados de este año ya esté totalmente terminada la ciudad sanitaria. Tenemos todo menos el clínico quirúrgico. Doctor, presupuestariamente, el manejo de ese hospital. Sí, ha habido, qué interesante, ha habido 3 estudios, uno estatal para ver la factibilidad, uno español y un estudio brasileño. Los estudios nos indican a nosotros que podemos ser, ¿cómo te lo digo? Autosuficiente. La conclusión es que podemos ser autosostenibles en un 90%. El Estado siempre va a tener que poner un 10%. Eso dicen los 3 Aunque sea estudios. para los detergentes. Pero se necesitan alianzas público-privadas, se necesita que nosotros le demos el servicio a las islas de Barlovento, hacer convenios con los países de Centroamérica, sobre todo para los procedimientos de alta complejidad. Usted está hablando de turismo de salud. Estoy hablando de turismo de salud de alta calidad, porque tú sabes que ahora mismo el turismo de salud se está concentrando más en cirugía plástica, sobre todo en eso, ¿no? Pero nosotros sí podemos ofrecer ya procedimientos de altísima complejidad. Y luego con las ARS privadas, porque obviamente nosotros con SENASA estamos montados en el mismo caballo. Tenemos que aceptar ¿cómo se llama? Esa coincidencia que tenemos en llevarla hacia adelante. Con las ARS privadas habrá que discutir las tarifas. Sí, pero eso no creo que sea imposible, porque a veces uno piensa que por el sector donde está ubicado, todo el que circunda ahí es un subsidiado, y no es así. Hay muchísima gente que trabaja y que son empleados formales, sí, aunque tengan ingresos bajos, pero están cotizando a la seguridad social y pertenecen al régimen contributivo. Esa es nuestra experiencia. Ese turismo de salud sería competitivo, doctor. ¿Sería competitivo ese turismo de salud con otra plaza como Estados Unidos? Perdón, no te escuché. El turismo de salud que se quiere promover aquí sería competitivo con otra plaza, como por ejemplo todo el mundo. No, mira, enfermos hay muchos. Si nosotros salimos con este proyecto, que lo tenemos muy bien pensado, no le vamos a estar quitando pacientes ni a la medicina privada nacional ni a la internacional. Quizás es bueno que para que no quede, que el profesor Solano también entienda, o sea, no estamos hablando del turismo de salud que viene voluntariamente a buscar un servicio porque quiere. El doctor está hablando de que en todas estas islitas del Caribe, Antillas Menores, son mercados tan pequeños, o sea, son poblaciones tan pequeñas que no pueden tener los servicios muy especializados de alta tecnología, de alta complejidad, porque no son rentables. La cápita no lo cubre. No es la cápita, la cápita, que son infinanciables. Porque si tú tienes 100.000 personas en una isla de esa y estás esperando 300 colocaciones de STEM, o sea, no es viable tener un equipo de eso. Entonces, lo que hacen es, todas esas islas, sobre todo que pertenecen a mancomunidades de gobiernos europeos, tanto holandeses, franceses, o sea, que le tienen que garantizar los servicios a esos ciudadanos y viajan, o sea, hacen negocios con diferentes mercados. Colombia, República Dominicana, Cuba lo hacía antes, etcétera, para Venezuela. poder ellos trasladar a sus ciudadanos. Hasta niños recién nacidos que puedan nacer con problemas y lo trasladan. O sea, eso está aquí de hace muchísimos años. Y es a eso a lo que él se refiere, poder hacer esos convenios para que esas personas vengan directamente a la ciudad sanitaria. Bien. Bueno, gracias al doctor José Joaquín Puello por estar con nosotros, neurólogo y director del Departamento de Neurociencias del Centro Cardio-Neurooftalmológico y Trasplante Secanot. Dejamos pendiente con el doctor no solo lo de decirnos cómo le ha ido con todas esas enfermedades en todos estos años que ya se curan, sino cuando todas estas cosas que aparecen, vacunas nuevas, curas nuevas para todo, cuando uno puede tener la
tranquilidad de comenzar a utilizarla, porque ahí sí necesitamos la experiencia del doctor que diga, si esa vacuna póntela, pero espera un ratico más. Ah, también, claro. Doctor, gracias por estar con nosotros. De verdad. Doctor José Joaquín Puello.